Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues continuamos con esta serie que hemos estado llevando acerca de el Nuevo Testamento y hoy nos corresponde la primera carta del apóstol Juan. Esta carta es una carta muy importante, de hecho al apóstol Juan se le llama el apóstol del amor porque realmente expresa ese amor, habla del amor que Dios ha traído a nuestra vida. Y bueno, el propósito de esta carta es afianzar a los cristianos en su fe, que los cristianos puedan ser afianzados, puedan tener esa confianza, puedan tener esa certeza de la fe que ellos están profesando. El autor, pues el apóstol Juan, los destinatarios. Esta carta realmente no fue dirigida a alguna iglesia en especial. Fue enviada como una carta pastoral, una carta para muchas iglesias, y creo que de esa manera la percibimos cuando le damos lectura, de esa manera la recibimos. La fecha de escritura es entre el 85 y el 90 después de Cristo, desde Éfeso, y dentro del marco histórico podemos ver que Juan ya era de edad avanzada y posiblemente era el único apóstol sobreviviente en ese tiempo. Todavía no había sido expulsado a la isla de Patmos, donde viviría en el exilio. Como testigo ocular de Cristo, él escribió con autoridad para dar a esta nueva generación de creyentes seguridad y confianza en Dios y también en una certeza de la fe. El versículo clave es el 5:13, que cita de la siguiente manera: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y realmente esta porción de la Escritura, este versículo clave, habla muchísimo, ¿no? Porque está afianzando a la iglesia, les está diciendo: ustedes poseen vida eterna, ustedes ya son participantes de lo divino, y les está afianzando para que ellos puedan tener ese entendimiento, para que nosotros como hijos de Dios podamos tener ese entendimiento de que tenemos vida eterna, porque realmente desde el momento en el que Dios nos hace participantes de lo eterno, de lo divino, nosotros podemos ser una expresión de Él aquí en esta tierra. Los personajes claves son Juan y Jesús. Realmente esta poderosa realidad de ser participantes de la naturaleza divina nos ubica y nos hace ser entendidos, nos hace caminar de acuerdo a esa voluntad de Dios para nosotros. Dentro de las características especiales vemos que Juan es el apóstol del amor. El amor se menciona en toda esta carta. Hay gran similitud entre la carta y el Evangelio de Juan. El vocabulario, estilo e ideas principales, Juan emplea frases breves y palabras sencillas y presenta marcados contrastes como la luz y la oscuridad, la verdad y el error, Dios y Satanás, la vida y la muerte, el amor y el odio. Y bueno, podemos ver cómo el apóstol Juan hace un énfasis en la comunión con el Padre y con el cuerpo de Cristo. Realmente esto es algo que tenemos que entender. Nosotros tenemos comunión con el Padre. Esta comunión está basada en la obra que Él hizo, no en lo que nosotros hacemos o en lo que nosotros queremos alcanzar acerca de Él, sino en la obra que Él hizo en favor de nosotros. Y quiero que le demos lectura a la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, que cita de la siguiente manera: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Nosotros estamos unidos a Dios por medio del Espíritu y somos parte del cuerpo de Cristo. Y vemos como algo que menciona Juan, al igual que Pedro, él está dando testimonio de lo que él vio, de lo que él oyó. Entonces, esta carta también nos muestra esa grandeza de un testigo, de alguien que pudo testificar, de alguien que pudo ver la obra de Jesús, pero también pudo ver la obra de Dios completa, la obra de Dios consumada. Y lo que él está dando testimonio es de esa obra que fue consumada y que ahora nos lleva a nosotros a tener comunión con el Padre, pero también a tener comunión como cuerpo de Cristo. Además, nosotros fuimos diseñados para vivir en luz. El apóstol Juan habla de eso. Nosotros, como hijos de Dios, fuimos diseñados por Dios para vivir en luz. Fuimos diseñados para proyectar esa luz. Fuimos diseñados para tener esa comunión con la luz. La primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo del 5 al 10, dice así: Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. La luz llega a nuestra vida porque practicamos la verdad. El pecado, cuando menciona aquí el pecado del hombre es no reconocer a Jesucristo. Nosotros vivimos en luz, la luz ha venido a nosotros y por lo tanto esa misma luz que nosotros portamos, esa luz que Dios de la cual nos ha llenado, ahora es la luz que el mundo necesita conocer. Nosotros somos diseñados y capacitados para vivir como Jesús vivió. Dios dio al hombre la capacidad, Dios dio al hombre el poder, Dios dio al hombre la facultad para que él pueda vivir de acuerdo a su voluntad. Al hacerlo participante de lo divino, le está dando la facultad al hombre de que pueda caminar de acuerdo a su voluntad. A veces podemos decir, es que somos humanos, es el pretexto más común que la gente pone, pero solamente es un pretexto, porque aunque sí es cierto, somos humanos, pero hemos sido hechos participantes de lo divino, y esa parte divina que nosotros tenemos nos permite escapar del pecado, nos permite escapar de la corrupción, nos permite escapar de todo pretexto para no hacer y no vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Somos diseñados y capacitados para vivir como Jesús vivió, y esto es en obediencia, para ser obedientes al propósito eterno, para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo del 1 al 6, cita de la siguiente manera: Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios
deben vivir como Jesús vivió. La vida terrenal de Jesucristo fue una vida que expresaba avance en todas las áreas de su vida. ¿Y por qué la vida de Jesucristo? ¿Por qué la vida de Jesús en la tierra era una vida que expresaba avance en todas las áreas? Porque Él se alineó al propósito eterno, Él se alineó al propósito que Dios tenía para su vida. Y por lo tanto, Él estaba seguro, porque en el propósito eterno, Él estaba seguro porque podía y tenía todos los recursos para poder cumplir la voluntad de Dios. Muchas veces yo sé que tal vez nos hemos cuestionado por qué hay cosas que parecen buenas o para nosotros desde nuestra perspectiva son buenas, las queremos hacer y nos esforzamos tanto por hacerlas y no se llegan a culminar como nosotros queremos y a veces nos frustramos, pero la pregunta que tenemos que hacer: ¿está esto dentro del propósito eterno de Dios? ¿Está esto o es esto que yo estoy haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Entonces necesitamos atender esta pregunta, necesitamos reflexionar en lo que nosotros estamos haciendo, que no sea nuestra voluntad disfrazada de que queremos servir a Dios o de que queremos hacer las cosas para Dios, sino que realmente estemos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, alineados a su propósito eterno. Y podemos ver cómo en la vida de Jesús pues hubo progreso y podemos verla en la Escritura, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículo 52, que cita de la siguiente manera: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. En esta porción de la Escritura es una porción muy sencilla, pero está expresando el crecimiento de Jesús. Recordemos que esta porción de la Escritura nos narra cuando Jesús fue un poquito atrás, nos narra cuando Jesús se extravió y sus padres lo anduvieron buscando durante 3 días, y cuando su mamá le preguntó que por qué hacía esto, pues él contestó que él estaba en esta tierra para cumplir o para involucrarse en los negocios de su padre. Y bueno, ya al final toca esta porción de la Escritura de cómo era el crecimiento de Jesús, y dice que Jesús crecía en sabiduría. Esto tiene que ver con el intelecto. Iglesia, nosotros fuimos llamados también a crecer en sabiduría. Acuérdate que la única fuente confiable de sabiduría es la Escritura. No hay otra fuente, no tenemos otra fuente de sabiduría. El mundo nos puede ofrecer conocimiento, pero la única fuente de sabiduría es Dios, es la palabra de Dios. Y bueno, iglesia, también la Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos la fuente de sabiduría más confiable porque estamos en Él, porque estamos en Cristo. Pero tenemos que tomar esa sabiduría, tenemos que gustar esa sabiduría, tenemos que disfrutar esa sabiduría que es la palabra de Dios. También decía que Jesús crecía en estatura, y esto tiene que ver con lo físico. Si tú has leído la Escritura, podemos ver que Jesús vivió cada una de las etapas de su vida. Nosotros en esta tierra tenemos que disfrutar cada una de las etapas de nuestra vida. Jesús disfrutó su niñez, Jesús disfrutó su juventud, Jesús disfrutó su edad adulta, pero siempre dentro del propósito eterno, siempre caminando dentro de ese propósito eterno. Y también la Escritura nos dice que Jesús crecía en el favor o en gracia para con Dios. Y eso tiene que ver con su estado espiritual. Él siempre estuvo en gracia para con Dios, siempre tuvo el favor del Padre, siempre había una comunión entre Jesús y el Padre. En este caso, para nosotros tenemos comunión con Él. Nosotros tenemos gracia para con Dios. Su gracia fue derramada para nosotros. En este caso, esa gracia no depende de nosotros, sino depende totalmente de Él, de su obra consumada. Y también dice la Escritura que Jesús crecía en gracia también para con
la gente, y esto tiene que ver con la relacional, con cómo se relacionaba él con toda la gente que estaba en su entorno. Y para esto tenemos que entender que esto sí depende de nosotros. Esto no depende de Dios, sino que tu relación con la gente, tu relación con los demás, tu relación con las personas sí depende de ti. Sí depende que eches mano de la gracia que Dios ha depositado en ti, pero no lo va a hacer Dios, sino que ahora esto lo vas a hacer tú. Y podemos ver cómo Jesús creció en cada área de su vida y pudo ser una persona que proyectaba la grandeza de Dios y pudo dar cumplimiento al propósito eterno de Dios. Y bueno, la expresión de vivir en la luz, si nosotros vivimos en luz, la luz tiene una expresión. Donde quiera que tú estés, tiene que haber una proyección de luz. ¿Por qué? Porque la luz ha sido depositada dentro de ti. La primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo del 7 al 11, cita de la siguiente manera: Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo: ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma, vivo en luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen, pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. La luz se hace manifiesta en todo aquel que vive en ella. Creo que esta porción de la Escritura pues no necesita mucha explicación, porque la luz se hace manifiesta. Aquel que vive en luz proyecta la luz, muestra el amor de Dios, muestra la luz que es Jesucristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo, o que nosotros somos la luz del mundo. Por lo tanto, el mundo tiene que conocer a Dios a través de la luz que proyectamos nosotros, pero esa luz, a final de cuentas, es Dios, que está en nosotros. Y podemos ver cómo la vida de Dios se va manifestando en cada uno de los hijos de Dios. La primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo del 12 al 14, cita de la siguiente manera: Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes, la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Y podemos ver cómo aquí lo primero que menciona es: les escribo a los hijos de Dios. Realmente tenemos que entender, cuando está hablando de los hijos de Dios, está generalizando a todos aquellos que somos hijos de Dios. Y lo único que dice es: les recuerdo que sus pecados fueron perdonados por medio de Jesucristo. Lo básico que cada hijo de Dios necesita conocer es que sus pecados fueron perdonados, que ya no tiene un problema con el pecado, porque el pecado fue perdonado, o la paga del pecado fue ya saldada por la sangre de Jesucristo. Entonces los pecados han sido perdonados de parte de Dios. Pero luego dice: les escribo a ustedes que son maduros en la fe. Y lo único que le dice a los maduros en la fe, dice: conocen a quien existe desde el principio. Y ese conocer está hablando de que los maduros en la fe
conocen a Dios por experiencia, conocen a Dios por lo que han vivido, lo conocen por aquello que ellos han estado viviendo a lo largo de cada etapa de su vida. Entonces los maduros conocen a Dios y no necesita decírseles mucho, porque por el conocimiento que ellos tienen, viven y se conducen de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero vemos cómo hay otro nivel, los jóvenes en la fe, y vemos cómo a los jóvenes en la fe sí les orienta, a los jóvenes en la fe sí les muestra, los afirma para que ellos puedan llegar a esa madurez en Cristo, para que ellos puedan llegar a tener ese conocimiento en Cristo. Y a los jóvenes en la fe les dice: ustedes son fuertes, los está afirmando, les dice: ustedes tienen una fortaleza que ahora es desde su interior, una fortaleza divina, una fortaleza espiritual. Y fíjate lo que les dice: la palabra de Dios vive en sus corazones. Les está diciendo: Cristo vive en sus corazones. Cristo, que es el verbo, Cristo, que es la palabra, ahora vive en sus corazones. El apóstol Juan está afirmando a los jóvenes a que no se desesperen, sino que sí es cierto, tal vez puedan estar batallando con muchas cosas, pero les dice: la palabra de Dios vive en ustedes. No tiene visitaciones, sino le está diciendo: la palabra de Dios vive en ustedes. Y también les está diciendo: han ganado la batalla contra el maligno. Los está afirmando en todos los sentidos para que ellos puedan tener esa confianza y puedan alcanzar esa madurez, porque cada uno de nosotros fuimos llamados a una madurez en Cristo. Y bueno, también el apóstol Juan aconseja a no amar al mundo. Realmente tenemos que entender, tenemos que saber diferenciar. Cuando la Escritura habla del mundo, está hablando del sistema perverso que existe en esta tierra. Cuando la Escritura está hablando del mundo, está hablando del sistema anticristo. Y cuando hablo de anticristo, quiero que entiendas, es todo aquello que se opone a la voluntad de Cristo, todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Ni siquiera estoy hablando del hombre o de la persona que por mucho tiempo se ha dicho, ¿no? Anticristo es todo aquello que se opone a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Dios. Pero cuando la Escritura habla de la tierra, está hablando del planeta. Entonces, la Escritura dice que no amemos al mundo, pero sí dice la Escritura que nosotros somos la sal de la tierra. Tú puedes diferenciar en estas dos porciones de la Escritura y puedes ir leyendo más la Escritura y tú te vas a dar cuenta. Cuando habla del mundo, habla del sistema. Cuando habla de la tierra, está hablando acerca del planeta. Es importante que podamos tener esta diferencia para que podamos tener un entendimiento a qué se está refiriendo la Escritura. La primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo del 15 al 17, dice así: no amen a este mundo ni a las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Entonces, la Escritura nunca, en ningún momento está diciendo que no tengas logros, que no tengas aspiraciones, que no tengas metas, que no alcances todas aquellas cosas a las que fuiste llamado. Lo que está diciendo es que no ames al mundo, que no pongas todo tu amor en las cosas del mundo, sino que seas entendido que este mundo pasa, que las cosas de este mundo son pasajeras, pero lo que Dios nos ha ofrecido es eterno, es una vida eterna. Y en esta tierra nosotros estamos para mostrar la grandeza de Dios, y a través de todo lo que nosotros hagamos estamos mostrando la grandeza de Dios, pero nuestro amor debe estar siempre dirigido hacia nuestro Dios. La mentalidad del mundo es muy distinta a la mentalidad del reino. Imagínate que la gente que nos gobierna tuviera realmente una mentalidad del reino de Dios.
realmente las cosas serían diferentes. Generalmente quien nos gobierna tiene una mentalidad del mundo. No le interesa lo demás, no le interesa el reino, sino que le interesa solamente saciar sus deseos. Pero creo que es momento en el que los hijos de Dios podamos mostrar estas grandezas y que también gente que ama a Dios, gente que conoce a Dios, pueda llegar a estos lugares para que realmente las cosas puedan ser diferentes, puedan cambiar. Nosotros tenemos que entender que pertenecemos a la familia de Dios. Pertenecemos a esa familia que Dios ha creado, a todos esos hijos que pertenecen a Dios. Y la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo del 2 al 10, dice así: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí, sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que siga pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Y vemos cómo esta porción de la Escritura dice: así podemos ver quienes han nacido de nuevo, o en otras palabras, quienes han nacido en la familia de Dios, porque dice que los que han nacido en la familia de Dios se caracterizan por no practicar el pecado, ¿sí? Y entonces los hijos de Dios se caracterizan por no practicar el pecado. Esa es una característica de los hijos de Dios. De esa manera nosotros podemos saber quién es hijo de Dios. Sí, porque no solamente es decir que soy hijo de Dios, sino realmente es mostrar, sí, es una característica, es un distintivo de los hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios, una característica también es que nos amamos unos a otros. Y la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo del 7 al 17, cita de la siguiente manera: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestro pecado. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos.
Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podemos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Y podemos ver cómo el amarnos los unos a nosotros tiene que ver con el amor que Dios expresó por nosotros. Y también tiene que ver con la expresión de Dios que llegue a su máximo en nosotros, porque Dios es amor y su amor está en nosotros y fuimos llamados a proyectar ese gran amor que está en nosotros. Cada uno de nosotros, cada hijo de Dios está protegido en Cristo, porque Cristo habita en nosotros. La primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo del 18 al 21, dice de la siguiente manera: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Podemos ver aquí la grandeza de nuestro Dios. Y dice que los hijos, nuevamente está reafirmando, que los hijos de Dios se caracterizan por que no practican el pecado. Dice, y el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Eso es algo que tenemos nosotros que entender. Cada uno de nosotros que se sabe hijo de Dios tiene que entender esta verdad. Nosotros somos hijos de Dios. Dios ha venido, dice esta porción de la Escritura, para darnos entendimiento, para darnos dirección, para hacernos entender cuál es nuestra realidad, para hacernos entender cuál es nuestra verdad, para sabernos entender o llegar a mostrarnos quiénes somos nosotros en Cristo y lo que nosotros podemos en Cristo. Él vino para darnos una identidad y nos dio la capacidad de que nosotros nos podamos alejar de todo aquello que pueda ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Es importante que cada hijo de Dios sea entendido y que no haya nada que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones, porque el único que merece ocupar el lugar o todo el lugar en nuestro corazón es Dios, por la obra que Él ha hecho en nosotros. Dios ha consumado una obra perfecta que lo único que requiere es obediencia para que tenga una expresión de vida en todo nuestro ser. Todo lo que el apóstol Juan ha estado hablando es para que nosotros estemos afirmados, para que nosotros estemos seguros, para que nosotros estemos afianzados en el amor de Dios, porque dice que el amor de Dios consiste en que Él nos amó primero. Entonces, el que derramó el amor hacia nosotros, dice hacia el mundo, y aquí quiero volver a tocar la palabra mundo. Dios no solo derramó su amor hacia algunas personas, dice hacia el mundo, porque Dios ama al mundo, Dios amó al mundo, pero lo que sí no le agrada es la manera en la que el mundo se ha conducido. Pero una vez que el mundo le reconoce a Él, el mundo pasa de muerte a vida, y fuimos llamados a eso. En Cristo fuimos llamados a tener vida y a tener una expresión de vida. Iglesia, yo te invito, si tú estás escuchando esta palabra por primera vez, yo te invito a que tú reconozcas, a que tú abraces esta palabra, a que tú abraces esta verdad, a que tú vivas y puedas probar, puedas gustar, como dice la Escritura, que esta palabra es verdad y que esta palabra lo que va a hacer es que tú puedas ser efectivo al 100% en la asignación que Dios puso para ti en esta tierra. Realmente a esta tierra o en esta tierra estamos para cumplir su propósito eterno, para caminar de acuerdo al diseño.
Todo aquel que vive de acuerdo al diseño de Dios va a ser totalmente efectivo y va a poder cumplir todo aquello para lo cual fue diseñado. Y recuerda algo, que cuando tú estás dentro del diseño, cuando tú estás dentro del propósito eterno, todo está presupuestado. Todo aquello que tú necesitas para dar cumplimiento a tu asignación y al propósito ya fue presupuestado en Cristo. Pues yo te envío un fuerte abrazo y te pido que sigas estudiando, que sigas conociendo más de esta escritura. Hacemos una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por esa gracia derramada en nuestro favor y hacernos participantes de la naturaleza divina. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues amados, les envío un fuerte abrazo y les pido que sigan compartiendo esta transmisión, que sea de bendición para más personas. Hasta la próxima.